Hola polluelos. En esta clase vamos a empezar con la matemática aplicada a la fisiología renal. Concretamente vamos a analizar los flujos, como hicimos en la clase anterior, pero ahora viendo cómo podemos calcularlos. Nosotros habíamos dicho al final de la clase anterior que estudios experimentales demostraron que si una persona tiene un volumen minuto cardíaco de 5 litros por minuto, en un minuto llegan al riñón 1000 mililitros de sangre que contienen 600 mililitros de plasma, de los cuales llegan a los glomérulos 540 mililitros para ser filtrados, de los cuales se filtran 125 mililitros, de los cuales se excretan 1,25, que representa el 1% de lo que se filtró, porque el 99% se reabsorbe. Bien, todos estos números ¿son inventados? ¿Son traídos de los pelos? No, se pueden calcular. El volumen de plasma que llega al riñón es el flujo sanguíneo renal. El volumen de sangre que llega al riñón es el flujo sanguíneo renal. El volumen de plasma contenida en esa sangre que llega al riñón es el flujo plasmático renal. El volumen de plasma que llega a los glomérulos para ser filtrado es el flujo plasmático renal efectivo. El volumen de plasma que efectivamente se filtra es la tasa de filtración glomerular o BFG. Y el volumen de orina que se excreta es el B. Entonces, nosotros podemos calcular todo eso con distintos métodos. Empecemos con el cálculo del BFG, de la tasa de filtración glomerular. La fórmula madre que vamos a utilizar acá es la ecuación de clearance, que yo les había dicho que era muy importante en la clase anterior, y en la cual, si yo quiero calcular el clearance de una sustancia X, yo tengo que hacer la carga excretada de esa sustancia dividido su concentración plasmática. La carga excretada se calcula como concentración urinaria por flujo urinario o diuresis dividido la concentración plasmática. La concentración urinaria y la concentración plasmática tienen que estar en la misma unidad, de tal manera que yo pueda simplificarlo. El flujo urinario lo vamos a medir en mililitros por minuto, entonces el clearance de esta sustancia te va a dar en mililitros por minuto. ¿Y qué expresaba el clearance? El clearance se definía como el volumen de plasma depurado o limpiado de una sustancia en la unidad de tiempo. El volumen de plasma que queda libre de una sustancia en la unidad de tiempo. Ahora bien, de acuerdo a la sustancia que nosotros elijamos para hacer el clearance, el resultado lo vamos a interpretar de manera diferente. ¿Según qué? Según la cinética renal de la sustancia. Es decir, según cuánto se filtra, cuánto se reabsorbe, cuánto se secreta, cuánto se excreta. Entonces, si yo quiero medir el BFG, la tasa de filtración glomerular, voy a usar una sustancia como la inulina. Puedo usar una sustancia como la inulina. No van a confundir inulina con insulina, nada que ver. El nombre es parecido, pero nada que ver. La inulina es un fructosano, es decir, un polisacárido formado por fructosas, que en este caso están unidas por enlaces beta-2,1, beta-2,1 glucosídicos. Bien, un fructosano. El cuerpo no la sintetiza, tiene un origen exógeno, la fuente es vegetal, se obtiene de la dalia o del alcaucil. Y una vez incorporada en el organismo humano, y cuando llega al riñón, la cinética renal, el manejo renal de la inulina es el siguiente. La inulina se filtra en un 20%, pero no se reabsorbe y no se secreta. Entonces, con respecto a la cinética renal de la inulina, es así. La inulina viene con el plasma que llega al riñón como parte del flujo plasmático renal efectivo. Parte de la inulina, con un 10% de ese plasma que se va a la cápsula y regiones que no tienen glomérulos, tiene, digamos, una concentración de inulina que es la misma que acá, solo que el volumen que se va es equivalente al volumen de sangre que se va hacia la cápsula y no va a los glomérulos, que es un 10%. El 90% llega acá, a la región donde, a los glomérulos, ¿no? Junto con el flujo plasmático renal efectivo. Bien, de esta se filtra un 20% y pasa al filtrado glomerular, y el resto no se filtra y queda en el plasma que se eliminará del riñón por las venas. Y después, para terminar de eliminarse, la inulina tendrá que volver a pasar una y otra vez hasta que no quede inulina en la sangre. Bien, de la que se filtró, nada se puede reabsorber porque la inulina no se reabsorbe, y de la que no se filtró, nada se puede secretar, nada se puede aportar a los túbulos desde los capilares peritubulares porque la inulina no se secreta. La inulina se filtra, no se reabsorbe, no se secreta. Con lo cual, la inulina excretada por orina es igual a la inulina filtrada. Todo lo que se filtre termina en orina. Entonces, el análisis matemático que me permite entender esto es el siguiente. Para que vamos a corrernos para acá.
Esto no es muy sofisticado, pero es útil. Bien, ahí está. Entonces, ¿se ve? Bien. Vamos a hacer un análisis matemático que nos permita entender cómo o por qué el clean de inulina sirve para medir el BFG. Nosotros decíamos que la inulina se filtra en un 20%, no se reabsorbe, no se secreta. Entonces, la carga filtrada es igual a la carga excretada. Todo lo que se filtre aparecerá por orina. La carga filtrada se puede calcular como el producto entre la concentración plasmática por el BFG. O sea, ¿cuánta inulina hay en un mililitro de plasma y cuántos mililitros se filtran por minuto? Eso te va a dar cuántos miligramos se filtran en un minuto, que es la carga. Recuerden que carga era miligramos por minuto, a diferencia de clearance, que era mililitro por minuto. Entonces, si yo multiplico concentración plasmática de inulina por BFG, obtengo la carga filtrada, la cantidad de inulina que se filtra en un minuto. Por su parte, si yo multiplico la cantidad de inulina que hay en orina por el flujo de orina que hay en un minuto, obtengo la carga excretada de inulina. ¿Cuánta inulina se excreta en un minuto? Bien, si la carga filtrada es igual a la carga excretada, esto significa que el producto, concentración plasmática por BFG, va a ser igual al producto, concentración urinaria por B, por flujo urinario. Ahora bien, el clearance de inulina se calcula por la fórmula básica de clearance. Clearance de inulina es igual a concentración urinaria de inulina por B dividido por flujo dividido concentración plasmática. Si ustedes se fijan en el numerador de esta ecuación, el numerador es la carga excretada. Pero la carga excretada era igual a la carga filtrada. Entonces es lo mismo que yo acá arriba como numerador ponga carga excretada o que ponga carga filtrada, porque es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a reemplazar carga excretada por carga filtrada. Entonces tengo que el clearance de inulina es igual a la concentración plasmática de inulina por BFG dividido la concentración plasmática de inulina. ¿Con qué objetivo hice este reemplazo? Con el objetivo de simplificar concentración plasmática en el numerador con concentración plasmática en el denominador. Si yo lo simplifico, ¿qué me queda? Que el clearance de inulina es igual al BFG. Ese es el análisis matemático. Lo repito, por si te colgaste. Entonces, si la carga, en el caso de la inulina, que es una sustancia que se filtra, no se reabsorbe y no se secreta, la carga filtrada de inulina es igual a la carga excretada de inulina. Quiere decir que el producto de la concentración plasmática por BFG tiene que ser igual al producto de la concentración urinaria por el flujo urinario. El clearance de inulina es igual a concentración urinaria por flujo urinario dividido concentración plasmática. Como concentración urinaria por flujo urinario es igual a concentración plasmática por BFG, yo en el numerador reemplazo UIN por B por PIN por BFG y tengo que el clearance de inulina es igual a concentración plasmática de inulina por BFG dividido concentración plasmática de inulina. Como tengo concentración plasmática tanto en el numerador como en el denominador, las voy a simplificar de la ecuación y así me queda que el clearance de inulina es igual al BFG. Clearance de inulina igual al BFG. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de este método? La ventaja de medir el BFG por el clearance de inulina es que da exacto al BFG. Si a mí me dice que yo te hago el clearance de inulina y me da que tu clearance de inulina es de 125 mililitros por minuto, tu BFG es de 125 mililitros por minuto, no aproximadamente eso, igual. ¿Cuáles son las desventajas? Es un método doblemente invasivo, porque yo te tengo que punzar 2 veces. Como vos no tenés inulina en el cuerpo, porque la inulina tiene origen vegetal, primero te tengo que pinchar para administrarte inulina, tengo que esperar que alcance una concentración plasmática, que se distribuya en el plasma y tengo que volverte a pinchar para sacarte sangre y medir la concentración plasmática de inulina. O sea que es doblemente invasivo porque te tengo que punzar 2 veces. Y después, como yo para el clearance necesito la orina de 24 horas, yo tengo que recoger orina de 24 horas para evaluar el flujo urinario y para medir la concentración urinaria de inulina, con lo cual no se puede utilizar, por ejemplo, una urgencia, cuando vos querés medir la tasa de filtración glomerular ya, porque tendrías que esperar 24 horas. Esas son las ventajas y las desventajas de medir el BFG por el clearance de inulina. Ahora vamos a ver que se lo puede medir utilizando otros mecanismos. Copien esto, queridos, primero.
La otra sustancia que podemos utilizar para medir el BFG es la creatinina. Recuerden que la creatinina es un compuesto nitrogenado no proteico, lo vimos en trabajo y tiempo libre cuando veíamos contracción muscular, forma parte del sistema de los fosfágenos, la fuente es endógena, se fabrica en el cuerpo, en los animales, y ¿dónde concretamente? Se sintetiza en el músculo. A partir de aminoácidos, después se fosforila por la creatinfosfoquinasa, generando la fosfocreatina, se deshidrata, la creatina se deshidrata y da creatinina, y la creatinina es la que después se elimina por riñón. Entonces, es algo que tenemos en el cuerpo, ¿sí? La creatinina. Es un compuesto nitrogenado no proteico. ¿Cómo es el manejo renal de la creatinina? Muy parecido al de la inulina, pero con una pequeña diferencia. Se filtra en un 20%, no se reabsorbe, pero un poquito se secreta, entre un 1 o 2%. No es mucho lo que se secreta, pero se secreta. Entonces, cuando analizamos la cinética renal, vemos que la creatinina llega con el plasma que llega al riñón, un poquito se va hacia la cápsula, como habíamos dicho, como parte del flujo plasmático que no llega a los glomérulos, y un 90% llega a los glomérulos como parte del flujo plasmático renal efectivo. De este que llegó, un 20% se filtra con el BFG, pasa al filtrado glomerular, pasa a los túbulos. Del que pasó a los túbulos nada se puede reabsorber, pero del que no se filtró y quedó en la sangre que se eliminaba del riñón, un poquito se secreta. Se secreta entre un 1 y 2%. Lo que implica que la creatinina que voy a encontrar en orina es un poquitito mayor que la filtrada, porque la que aparece en orina es la suma de la filtrada más la secretada. Pero la secretada aporta poco, no es que se secreta mucho, ¿sí? Entonces, vamos al análisis matemático. Bueno, con respecto al análisis matemático tenemos que la carga filtrada de creatinina es igual, pero menor que la creatinina, o sea, aproximadamente igual, pero algo menor que la carga excretada. Se excreta un poquito más que lo que se filtra. Después, entonces, si yo multiplico la concentración plasmática de creatinina por BFG, va a ser casi igual, pero un poquito menor que la multiplicación entre la concentración binaria y el B. No son exactamente iguales. El Clean se calcula como Clean de creatinina igual concentración binaria por B dividido concentración plasmática. Si ahora yo quiero reemplazar el numerador, puedo hacerlo, porque son aproximadamente iguales. Pongo en el numerador concentración plasmática de creatinina por BFG para poder simplificar numerador y denominador, o sea, el numerador lo simplifico con el denominador, sustraigo de esta fórmula concentración plasmática porque está tanto el numerador como el denominador y me queda que el Clean de creatinina es aproximadamente igual al BFG. No da exacto el BFG, da aproximado. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del Clean de creatinina? Que no es tan invasivo como el otro. Yo te tengo que punzar una sola vez. ¿Para qué? Para medir la concentración plasmática de creatinina. Yo no te la tengo que administrar en el cuerpo, porque vos ya la tenés. Vos tenés creatinina en el cuerpo. Lo único que tengo que hacer es tomarte una muestra de sangre para ver tu concentración. Pero las desventajas son, primero, que da aproximado al BFG. Esto a mí mucho no me importa, porque las diferencias con el Clean de inulina, entre el Clean de creatinina y de inulina son mínimas. A ver, capaz que yo te hubiese medido el BFG con Clean de inulina, inyectándote la inulina, que yo me da 125 mililitros por minuto, y si lo hago con el Clean de creatinina me da 126, qué sé yo, 127. No es significativa la diferencia, no es que me da 200 mililitros por minuto. O sea que da aproximado, pero las diferencias son mínimas. Ahora, lo que sí pasa es que hay que recoger orina de 24 horas, igual que en el método anterior, para evaluar el B y para medir la concentración urinaria de creatinina, lo cual, por supuesto, no lo hace apto para una urgencia, como decíamos, ¿no? Bueno, pero tengo alternativas. Así que copien esto y les voy a explicar la tercera manera de evaluar el BFG. Bueno, entonces,
Cuando vos tenés una urgencia y querés medir el BFG rápidamente, vos podés utilizar las denominadas fórmulas empíricas, como las fórmulas de Cockcroft y Gauss. ¿Qué es una fórmula empírica? Una fórmula empírica es aquella que te permite calcular algún parámetro homeostático, un parámetro del medio interno, a partir de un parámetro antropométrico, perdón. O sea, el peso, la talla, a eso me refiero. Porque hay relaciones, ¿entendés? Que se han establecido entre, por ejemplo, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la creatinina depende se sintetiza en la masa muscular. Cuanto más masa muscular tenés, más pesás. Entonces, cuanto más peso tenés, se supone que tenés más músculo. Si tenés más músculo, esto puede aumentar el cliente de creatinina o de la producción de creatinina. Entonces, bueno, hay una relación entre parámetros antropométricos y parámetros del medio interno, tales como el cliente de creatinina. Entonces, estas fórmulas, relacionando esos parámetros del medio interno con los parámetros antropométricos, una de ellas, la más importante, es la siguiente, donde el cliente de creatinina se puede calcular como 140 menos edad por peso en kilos, dividido la concentración plasmática de creatinina multiplicada por 72. Entonces, esto te va a dar el tipo de entrada, digamos, a la urgencia. Vos le preguntás la edad, le preguntás cuánto pesa, le pedí una muestra al laboratorio de la creatinemia y ya está, hace 140 menos edad por peso, dividido la concentración de creatinina por 72 y me da el cliente de creatinina. Y eso lo hiciste en 10 minutos. No tenés que esperar 24 horas digamos, de recoger orina y medir la diuresis. Bueno, si es un adolescente, en lugar de hacer esta fórmula, puede utilizar esta, porque en el adolescente la creatinemia está más relacionada con la talla que con el peso. Podés hacer 0,55 por altura en centímetros, dividido la concentración plasmática de la creatinina. Pero esta, bueno, tiene la ventaja de que da rápido, ¿no? Estas fórmulas empíricas dan rápido, pero la desventaja es que en aquellas personas en las que el peso está distorsionado por algo, ahí no te da. Por ejemplo, un obeso no te va a dar, porque el obeso pesa más, pero no porque tenga más músculo, sino porque tiene más tejido adiposo, y el tejido adiposo no sintetiza creatina. Una embarazada tampoco te va a dar, porque la embarazada a lo mejor tiene 10 kilos de más, pero es porque tiene el chico que está creciendo, más los líquidos como el líquido amniótico, etc. Y no es necesariamente que eso está relacionado con una mayor formación de creatina. Entonces en obesos, embarazadas, estas fórmulas hay que ajustarlas. Si no, directamente, lo que se hace, ustedes me preguntan, siempre en las clases presenciales me preguntan, pero esto, en la práctica médica, ¿se hace el cliente de inulina? Por ejemplo, yo voy a estar en el hospital el día de mañana haciendo mi residencia y el R3 me va a decir, o el jefe residente me va a decir, ¿hacer el cliente de inulina a este paciente? No. ¿Por qué querés saber vos cómo funciona el riñón o la tasa de filtración glomerular? El riñón es un órgano que entre sus funciones, que vimos ayer, que tenían 10 funciones, una era la depuración de sustancias tóxicas. Entre las sustancias tóxicas que el riñón puede necesitar depurar, se encuentran tóxicos exógenos, por ejemplo drogas, por ejemplo medicamentos. Hay medicamentos que yo te tengo que dar a vos, ¿sí? Y que, porque tenés una determinada patología, pero el medicamento a una determinada concentración es útil para vos, tiene un efecto beneficioso, pero si supera determinada concentración, el efecto puede ser tóxico, te puede generar toxicidad. Suponete que ese medicamento se elimina por riñón. Yo, para que no alcance una concentración tóxica en plasma, tengo que saber cómo te funcionan los riñones. Para eso te hago el clearance. Y si yo necesito hacerte el clearance o necesito medir tu función renal, yo no te ando haciendo en las urgencias ni el clearance de inulina, ni el clearance de creatinina. En el peor de los casos, aplico las fórmulas empíricas, pero hay una cosa más fácil, que es simplemente medirte la creatinemia. Yo le digo al laboratorio, quiero la creatinemia de este paciente. En 10 minutos tengo la creatinemia y yo ya puedo manejarme. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Vamos acá. Observen. A ver. Ahí. Bueno. Entonces, usando la concentración plasmática de creatinina, lo que se sabe es que una ventaja que tiene la creatinina es que se excreta de manera muy constante, con muy pocas variaciones de un día al otro. La excreción de creatinina es constante. Si la excreción de creatinina es constante, esto significa que la carga excretada de creatinina es constante, o sea que la concentración urinaria de creatinina por el flujo urinario es constante. Teniendo en cuenta, porque ya lo vimos antes, que la concentración urinaria de creatinina por B es aproximadamente igual a la concentración plasmática por BFG,
era un poquitito mayor esta que esta, o sea, la carga excretada es aproximadamente igual a la carga filtrada, yo podría decir entonces que la carga filtrada es constante. El producto concentración plasmática de creatinina por BFG da un valor constante. Si da un valor constante, significa que estos dos son inversamente proporcionales. Es decir, si aumenta la creatinemia, tiene que disminuir el BFG para que creatinemia por BFG me dé un número constante, sea cual fuere ese número. ¿Entienden? Pero si ese número tiene que ser constante, cuando aumenta uno, tiene que disminuir el otro. Son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la creatinemia? En los varones es de 1,25 miligramos por ciento, en las mujeres 1,10 miligramos por ciento, por 100 mililitros de sangre. En los varones es un poquito más que en las mujeres, por una diferencia fundamental de masa muscular, que los varones tienen más masa muscular que las mujeres. Tomemos aproximadamente 1 miligramo por ciento. En nuestro análisis, si el valor normal es de 1 miligramo por ciento, cuando el riñón funciona normalmente, este valor de 1 miligramo por ciento generalmente coincide con un BFG de 125 mililitros por minuto evaluado a través del Clien de inulina o el Clien de creatinina. Entonces, ¿qué pasa? Si cuando la creatinemia es de 1 miligramo por ciento, el riñón está funcionando al 100%, el BFG es de 125 mililitros por minuto, cuando la creatinemia sube al doble, quiere decir que la función renal bajó a la mitad. Cuando la creatinemia sube 4 veces, esto significa que el riñón, la función del riñón disminuyó 4 veces. O sea, si la creatinemia es de 2 miligramos por ciento, significa que el riñón está funcionando al 50%, y si el riñón está funcionando al 50%, lo más probable es que el BFG sea de 62,5 mililitros por minuto. Si la creatinemia es de 4 miligramos por ciento, lo más probable es que el riñón esté funcionando al 25%, con lo cual el BFG será de 31,25 mililitros por minuto y así. Entonces, lo que se hace en la práctica es simplemente medir o pedir la concentración plasmática de creatinina. Y con eso más o menos podés evaluar la función renal. Es un índice muy fidedigno. Claro, pero estamos en fisiología. Ustedes saben que se hacen estudios experimentales en fisiología para medir las cosas con exactitud. Y además, nosotros llegamos a estas conclusiones porque previamente hicimos todo lo demás. ¿Entienden? Que nos permite usar fórmulas más sencillas a partir de parámetros antropométricos o a partir de la creatinemia. Pero es porque nosotros hemos estudiado a través del Clien de inulina o el Clien de creatinina a cientos de pacientes y hemos visto la relación que existe entre estas mediciones fisiológicas y el BFG. Bueno, resumo entonces. Para medir el BFG, la fórmula madre que uso es la de clearance. Puedo utilizar el Clien de inulina, el Clien de creatinina, puedo utilizar fórmulas empíricas o simplemente puedo basarme en la medición de la concentración plasmática de creatinina. Copien eso y ahora vamos a ver cómo medimos el flujo plasmático renal efectivo, que es más difícil todavía. Bueno, vamos a ver ahora cómo se calcula el flujo plasmático renal efectivo. Ya vimos cómo se calculaba la tasa de filtración glomerular. Acá tenemos que cambiar de ecuación básica, porque la ecuación que nos permite calcular flujo, esto lo vimos en trabajo y tiempo libre, es la ecuación de Fick, no la Fick de difusión, sino la Fick para flujo, donde el flujo de un órgano se puede medir como el consumo de una sustancia X en dicho órgano dividido la diferencia arteriovenosa de dicha sustancia X, de concentración de dicha sustancia X. Si yo aplico esta fórmula al riñón, si yo quiero medir el flujo plasmático renal, yo tengo que buscar una sustancia y tengo que ver el consumo renal de esta sustancia X dividido la concentración en la arteria renal de X, la diferencia entre la concentración de la arteria renal menos la concentración en la vena renal. Sería muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque yo tengo que inyectarte una sustancia, ver cuánto se metaboliza enzimáticamente en el riñón y después tengo que cateterizarte la arteria y la vena renal, extraer muestras de sangre de la arteria y de la vena renal y medir la concentración de dicha sustancia. Es un perno. Pero se puede hacer de acuerdo a se puede, digamos, facilitar todo esto de acuerdo a la sustancia X elegida. Acá yo no voy a usar ni inulina ni creatinina. Voy a usar una sustancia X que tenga otra cinética. Entonces, si dicha sustancia X no se metaboliza en el riñón,
La única forma de que el riñón la consuma, si no la puede metabolizar con ninguna enzima, es excretarla por orina. Entonces, el QR, o sea, el consumo renal de X, es igual a la carga excretada, o sea, a la concentración urinaria por el B. Es decir, que entonces esta ecuación de Fick se transforma de la siguiente manera. El flujo plasmático renal va a ser igual a la concentración urinaria de la sustancia X por flujo urinario dividido la diferencia arteriovenosa entre la concentración de X en la arteria renal y la concentración de X en la vena renal. Todavía es difícil de calcular porque tengo que cateterizar arteria y vena. Pero bueno, ya en el numerador cambié Q de X por carga excretada, UX por B. Bien, si además esta sustancia no es que no se metaboliza nada más que en el riñón, no se metaboliza en ningún tejido, la concentración en la arteria renal va a ser igual a la concentración en el plasma de cualquier lugar. Entonces la concentración de la arteria renal es igual a la concentración plasmática de X. Entonces me queda que el flujo plasmático renal va a ser igual a concentración urinaria por B dividido concentración plasmática, que te saco la sangre de cualquier lado, menos la concentración en la vena renal. Sigue siendo difícil e invasivo porque tengo que cateterizar la vena renal. Pero si la sustancia X elegida además se elimina completamente por el riñón, entra por la arteria renal, se va toda por orina, nada vuelve por la vena, con lo cual la concentración en la vena renal es cero. Entonces la ecuación me queda que el flujo plasmático renal se puede calcular como concentración urinaria de esta sustancia X por B dividido concentración plasmática. ¿Qué hice? Transformé ecuación de Fick en ecuación de clearance. Pero porque la sustancia que voy a utilizar es una sustancia que no se metaboliza en el riñón, no se metaboliza en ningún tejido y se elimina completamente por el riñón. ¿Cuál es la sustancia que voy a utilizar? Voy a utilizar el ácido paraaminohipúrico. Copien esto y ahora les voy a explicar la cinética del ácido paraaminohipúrico. Bueno, con respecto al ácido paraaminohipúrico, lo que debemos saber es lo siguiente. Bueno, el flujo plasmático renal efectivo se puede calcular usando el ácido paraaminohipúrico. Este es un ácido orgánico que tiene un origen semisintético. ¿Qué significa eso? Se origina en las fuentes del laboratorio a partir del ácido hipúrico que se origina en el cuerpo. Yo obtengo ácido hipúrico y lo modifico con un grupo amina en posición para constituir el ácido paraaminohipúrico. ¿Y qué es el ácido hipúrico? Los ácidos hipúricos son ácidos que surgen de la conjugación de sustancias con glicina en nuestro cuerpo. Eso forma los ácidos hipúricos que se eliminan por riñón. Se metabolizan en el cuerpo, pero si yo le agrego el grupo amina en posición para, ya lo hago, no puede entrar al sitio activo de la enzima del cuerpo y lo hago inmodificable por las enzimas del cuerpo, con lo cual tiene la cinética que dijimos antes. No se metaboliza en el riñón ni se metaboliza en ningún órgano del cuerpo. Bien, ¿cuál es la cinética renal? Este ácido se filtra en un 20%, se secreta en un 80% y no se reabsorbe. Entonces miren, con respecto a la cinética renal, vos tenés el ácido paraaminohipúrico que viene con el flujo plasmático renal, aquí, con el flujo plasmático renal, viene el flujo plasmático renal es el 100% del plasma que llega al riñón y contiene una concentración X de ácido paraaminohipúrico. 10% de esto se va a la cápsula, no llega a los glomérulos y no puede ser filtrado. De lo que llega a los glomérulos, que es el 90% de lo que llegó al riñón, esto llega con el flujo plasmático renal efectivo, el 20% se filtra con el BFG y pasa al filtrado glomerular y de ahí al líquido tubular. Del que pasó al líquido tubular nada se reabsorbe, pero del que no se filtró, el 80% que no se filtró y que se encuentra en los capilares peritubulares, donde el flujo que encuentro es flujo plasmático renal efectivo menos BFG, de acá el 80% se secreta. Y entonces, si el 20% se filtra y el 80% se secreta, 0% se elimina por la vena renal. Quiero aclarar que este 20 y 80% es del 90% que llegó acá.
es el 100% de esto, que a su vez es el 90% de esto. Porque este 10% que se fue hacia sectores sin glomérulos, no se puede eliminar por orina. Entonces, el ácido paraminipúrico que encontramos en orina es el producto, la suma de 20% filtrado más 80% secretado. Todo eso se excreta en orina. Y es todo lo que llegó a la región glomerular para ser eliminado. Con lo cual, si yo puedo, a través de un cálculo matemático, evaluar el volumen de plasma que queda libre del ácido paraminipúrico, ese volumen de plasma es todo el flujo plasmático renal efectivo. No todo el flujo plasmático renal, porque esto no lo puedo medir, pero el flujo plasmático renal efectivo se puede medir a través del clearance del PA. Ahora les voy a explicar, les voy a hacer el análisis matemático. Copien eso. La demostración matemática de que el clearance del ácido paraminipúrico expresa el flujo plasmático renal efectivo es bastante complicada, así que presten atención. Vos tenés que, habíamos quedado, que la carga excretada del ácido paraminipúrico es igual a carga filtrada más carga secretada. Lo que aparece en la orina es lo que se filtró más lo que se secretó. Perfecto. Carga excretada es concentración urinaria por B. Carga filtrada es concentración plasmática por BFG y carga secretada es concentración plasmática por flujo plasmático renal efectivo menos BFG. El flujo que tenemos en los capilares que salen del glomérulo no tiene nombre propio. Lo podemos calcular como flujo plasmático renal efectivo menos BFG. Lo que queda del flujo plasmático renal efectivo cuando se le restó el BFG. Bien, entonces, repito. Si la carga excretada de PA es igual a la suma de carga filtrada más carga secretada, yo reemplazo carga excretada por UPA por B y reemplazo carga filtrada por PEPA por BFG y reemplazo carga secretada por PEPA por flujo plasmático renal efectivo menos BFG. Bien, el clearance de PA es igual a UPA por B dividido PEPA, es decir, concentración urinaria de paraminipúrico por flujo urinario dividido concentración plasmática. Pero el numerador es igual a todo esto. Entonces yo voy a reemplazar UPA por B por PEPA por BFG más PEPA por flujo plasmático renal efectivo menos BFG. Todo esto va a reemplazar a esto. Entonces me queda así. Bien, dividido concentración plasmática, que está en el denominador. Bien, entonces lo voy a simplificar. El más separa términos, entonces. Lo que voy a hacer es PEPA y PEPA los voy a simplificar. PEPA y PEPA los voy a simplificar. Me queda que el clearance de PA es igual a BFG más flujo plasmático renal efectivo menos BFG. Entonces, si al flujo plasmático renal efectivo le voy a sumar y le voy a restar el BFG, simplifico BFG. ¿Qué me queda? Que el clearance de PA, vamos para acá abajo, que el clearance de PA es igual al flujo plasmático renal efectivo. Repito el análisis. Si el clearance de PA es igual a concentración urinaria de PA por flujo urinario dividido concentración plasmática de PA, y yo sé que la concentración urinaria por flujo urinario es igual a todo esto, yo voy a reemplazar en el numerador por todo lo que es igual al numerador. Es decir, yo voy a reemplazar UPA por B por PEPA por BFG más PEPA por flujo plasmático renal efectivo menos BFG. Como hay un signo más y los signos más y menos separan términos, voy a separar esta ecuación en dos términos. En cada uno de los términos voy a dividirlo por el denominador y me queda que el clearance de PA es igual a concentración plasmática por BFG dividido concentración plasmática más concentración plasmática por flujo plasmático renal efectivo menos BFG dividido concentración plasmática. Como concentración plasmática la tengo tanto en numerador como en denominador, las simplifico, las extraigo de la fórmula y entonces me queda que el clearance de PA es igual a BFG más flujo plasmático renal efectivo menos BFG. Como el BFG
suma y resta el flujo plasmático renal efectivo, los puedo simplificar y extraer de la ecuación y entonces me queda que el clearance de PA es igual al flujo plasmático renal efectivo. A través de estas demostraciones matemáticas vemos que así como el clearance de inulina o el clearance de creatinina sirven para medir el BFG, cuando hago el clearance del PA, por la cinética del PA, que es distinta a la de la inulina y es distinta a la de la creatinina, el resultado, el valor que me da realizar el clearance de PA es un indicativo del flujo plasmático renal efectivo. Copien eso. Los últimos cálculos importantes, y que los dejé para el final porque obviamente primero tengo que calcular lo anterior para poder llegar a esto, es el cálculo del flujo plasmático renal, del flujo sanguíneo renal y de la fracción de filtración. El flujo plasmático renal se calcula a partir del flujo plasmático renal efectivo haciendo flujo plasmático renal efectivo dividido la fracción de excreción del PA. ¿Qué es la fracción de excreción del PA? Es la fracción de PA que se excreta de aquel PA que llegó al riñón para ser eliminado. Recuerden que no se elimina todo, porque lo que se va para la cápsula, que es un 10%, eso no llega a los glomérulos. Se elimina todo el PA que llegó a los glomérulos, que es el 90% del PA que llegó al riñón. Por eso la fracción de filtración me da más o menos 0,9, que expresa que lo que se excreta, la fracción que se excreta respecto de la fracción de PA que llega al riñón, es el 90%. Si yo hago flujo plasmático renal efectivo dividido la fracción de excreción del PA, me da el flujo plasmático renal. Una vez que tengo el flujo plasmático renal, puedo calcular el flujo sanguíneo renal por una fórmula similar a la que vimos con los compartimentos líquidos, cuando yo quería calcular en la sangre a partir del plasma. Bueno, básicamente lo mismo. Si yo tengo el flujo plasmático renal, puedo hacer flujo plasmático renal dividido 1 menos hematocrito, y eso me va a dar el flujo sanguíneo renal, donde el hematocrito es la relación plasma-glóbulos y habitualmente es del 40%, o sea, 0,4. Bien, finalmente, si yo quiero calcular la fracción de filtración, ¿sí? Lo que voy a hacer es dividir el BFG dividido el flujo plasmático renal. ¿Qué es la fracción de filtración? Es el porcentaje de plasma que se filtra. Llega plasma para ser filtrado, pero no todo el plasma se filtra. Entonces, el plasma que se filtra, ¿realmente qué se filtra? ¿Qué porcentaje representa de aquel plasma que llegó para ser filtrado? Eso constituye la fracción de filtración. Yo puedo hacer BFG dividido flujo plasmático renal y me va a dar la fracción de filtración, que es, como su nombre indica, una fracción. Por ejemplo, 0,2. Si yo quiero calcular o quiero entender en términos porcentuales a cuánto representa, lo que tengo que hacer para calcular el porcentaje de filtración es multiplicar la fracción de filtración por 100. Si a mí me da una fracción de filtración de 0,2, lo multiplico por 100 y me va a dar un 20%. Quiere decir que de lo que llegó para ser filtrado, más o menos se filtra un 20%. Estas son las últimas fórmulas. Copien esto, con esto terminamos el análisis, pero antes de cerrar la clase vamos a hacer un cálculo, ¿sí? Yo les voy a dar algunos datos y vamos a hacer un cálculo para ver si podemos llegar a los resultados que habíamos llegado el otro día. Copien eso. Bueno, para terminar, para concluir con este tema de los cálculos matemáticos aplicados a la fisiología del riñón, ¿sí? Primero vamos a hacer un resumen de los cálculos que hemos visto hoy. Si vos querés calcular el BFG, usás el clearance de inulina o el clearance de creatinina. Si querés calcular el flujo plasmático renal efectivo, usás el clearance del PA.
Si querés calcular el flujo plasmático renal, usás la ecuación que, digamos, dividís el flujo plasmático renal efectivo dividido la fracción de excreción del PA. Si querés calcular el flujo sanguíneo renal, dividís el flujo plasmático renal dividido 1 menos hematocrito. Y si querés calcular la fracción de filtración, usás BFG dividido flujo plasmático renal. ¿Está? Bien, entonces, imagínense que yo les doy el siguiente ejercicio. Dado los siguientes datos, Clean de inulina o clean de creatinina 125 mililitros por minuto, clean de PA 540 mililitros por minuto, fracción de excreción del PA 0,9 y hematocrito 0,4. Calculame BFG, flujo plasmático renal efectivo, flujo plasmático renal, flujo sanguíneo renal y fracción de filtración. Lo tenés que hacer en ese orden. Entonces, el BFG no hace falta que calcules nada. De estos 4 datos tenés que tomar aquel que exprese el BFG. Ustedes saben que el BFG está expresado por el clean de inulina creatinina. Así que el BFG es de 125 mililitros por minuto. Bien. El flujo plasmático renal efectivo tampoco tenés que hacer ningún cálculo. Tenés que tomar el clean de PA, porque el clean de PA expresa el flujo plasmático renal efectivo. Así que serían 540 mililitros por minuto. Para calcular el flujo plasmático renal tengo que hacer flujo plasmático renal efectivo dividido el E del PA. El flujo plasmático dijimos que era 540, el E del PA es 0,9. Si haces 540 dividido 0,9 te da 600 mililitros por minuto. Para calcular el flujo sanguíneo renal, ¿qué hago? Hago flujo plasmático renal dividido 1 menos hematocrito. El hematocrito que te di es de 0,4, entonces tengo que hacer 600, que es lo que calculé acá, dividido 1 menos 0,4. 1 menos 0,4 da 0,6. Si hago 600 dividido 0,6, me va a dar 1000 mililitros por minuto. Finalmente, si quiero calcular la fracción de filtración, hago BFG dividido flujo plasmático renal, es decir, hago 125 dividido 600. Me va a dar 0,2, lo multiplico por 100 y me da 20%. Con estos resultados yo puedo concluir lo siguiente. En un minuto llegan al riñón 1000 mililitros de sangre que contienen 600 mililitros de plasma, de los cuales llegan a los glomérulos para ser filtrados 540 mililitros, de los cuales se filtran efectivamente 125, que representa el 20% de lo que llegó para ser filtrado. Repito, en un minuto llegan al riñón 1000 mililitros de sangre que contienen 600 mililitros de plasma, de los cuales llegan a los glomérulos para ser filtrados 540, de los cuales se filtran 125, que representa el 20% de lo que llegó para ser filtrado. Llegamos a la misma conclusión a la que arribamos al final de la clase anterior, de la clase de ayer, pero esta vez haciendo los cálculos correspondientes a partir de las ecuaciones de Clemens. Queridos polluelos, copian esto, nos vemos en la próxima clase y sigan cuidándose.